Lo que estuvimos compartiendo la semana pasada acerca de preparando nuestro corazón para servir. Estaba pensando un corazón que se prepara para servir tiene que ser un corazón alegre, ¿no? Un corazón que rebose la alegría, porque Cristo está en nosotros. No estamos manejando nuestros propios asuntos, sino que estamos manejando los asuntos de Dios, y porque Cristo está en nosotros es porque estamos alegres. No una alegría ficticia o una alegría imitada, sino que es que Cristo vive en nosotros. Y esa noticia tiene que provocar en nosotros una satisfacción enorme. ¿eh? Entonces, sobre esto es que os quiero compartir esta mañana un poco, recordando lo que el domingo pasado decíamos, que para hablar de Dios hay que comunicar bien con Dios y bien con los demás, que eso provoque un deseo de servicio. Pero es muy importante, como oíamos al principio del culto, que nuestro tiempo de oración crezca, nuestro tiempo de lectura crezca, que nuestra intimidad con Dios crezca, que todo eso nos pueda provocar un mejor conocimiento de nuestra cercanía con Dios. No podemos hablar de Dios si no lo conocemos en su totalidad. Por eso, si cada día comunicamos y hablamos más con Dios, tendremos más recursos para hablar en el nombre de Dios. Hay un texto que todos conocemos, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46, y lo leíamos ayer de mañana en el tiempo de oración de los hombres, otra cosa que os recuerdo, para los hombres, Mateo, digo, el tiempo de oración del sábado a las 10, tiempo interesante, pero poco concurrido. Pero bueno, ahí los que estamos convencidos de que Dios va a hacer que ese grupo crezca cada día más. Mateo 13, 44 al 46, si no me equivoco. Mi gafa. Eso, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Qué importante es que esto que acabamos de leer sea un motivo que nos lleve a tomar decisiones de compromiso y de servicio a Dios. Pero no porque estemos huyendo de algo o que algo nos comprometa, sino porque el impacto que ha sido conocer a Jesús, conocer el Evangelio, haber conocido la obra de Dios en nuestras vidas, nos tiene que impulsar a tomar decisiones de calado, decisiones de profundidad. Es decir, no es cualquier cosa lo que hemos conocido. Por lo menos en la medida que avanzamos, la medida que comprendemos a Dios, lo que hemos encontrado en Cristo es el mayor conocimiento y el mayor, ¿cómo diría yo? El mayor descubrimiento de nuestra vida. Y seguramente podemos contar acontecimientos en nuestra vida muy importantes, como fue el día en que nos casamos. ¿Lo recordamos con alegría o con tristeza? No sé, ¿no? Pero yo recuerdo aquel día, un día de alegría, un día en el que tuve que tomar una decisión importante. Era ligar mi vida a la vida de mi mujer y estar ya funcionando de por vida con un plan conjunto. Para mí fue una buena decisión. La decisión de ver a los hijos crecer o de nacer. Son momentos que nos llenan de alegría en nuestro interior y que los recordamos con mucha pasión. Fueron decisiones que cambiaron en gran medida el curso y nuestra forma de vida. Ahora hemos vuelto otra vez al síndrome del nido vacío. No, algunos cuando nos levantamos por la mañana y vemos tantas habitaciones vacías, digo, ay Dios mío, ¿qué ha ocurrido en mi casa? Pero echamos de menos, no sé de vosotros, yo sí.
Yo tenía 3 y ya no tengo, no tengo ninguno. Y se echan mucho de menos los hijos, sobre todo cuando has convivido con ellos tanto tiempo. Pero no me produce tristeza, sino me produce alegría de ver cómo las cosas van y funcionan y han producido tanta alegría en nuestro interior. Pero el hecho del Evangelio en nuestra vida es algo que no es comparable siquiera a eso. Es algo que es superior al día en que tomamos nuestra decisión para casarnos o nacieron nuestros hijos. Es una decisión que cambia todo el rumbo de nuestra vida. Es el llegar al conocimiento y a la comprensión de lo que Dios es en tu vida y de lo que Dios te ha brindado. Y eso tiene que ser un motivo para poder identificarnos con aquella expresión que Pablo habla en Romanos 1. Romanos 1, 16. Y dice, lo sabéis, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, cuando esa idea se desarrolla en nuestro interior y vamos comprendiendo quién es Cristo en nuestra vida, lo que Él ha hecho en nosotros, la cantidad de cosas que nos ha hecho comprender de las cosas de Dios que antes no teníamos ni idea. Y si hacemos una comparativa entre la comprensión de Dios de ahora y lo que antes de convertirnos entendíamos de Dios, hay un abismo. Hemos entrado en una profundidad de entender a Dios, de comprender a Dios, de recibir de Dios, que no tiene nada que ver con aquellos tiempos antes de convertir nuestra vida a Dios. Y Pablo, en su argot religioso y su cantidad de situaciones que vivía a nivel personal, llegó a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. No he traicionado a nadie. No he renegado de mi gente. No he renegado de mis creencias. Solamente que lo que ahora conozco con creces es mucho más grande que lo que conocía antes. Por eso es que no me avergüenzo de proclamar a Cristo. Porque él estaba tenido como alguien que había traicionado a su cultura, a su religión, a su gente. Era un traidor para su gente. Porque estaba proclamando a Dios desde una perspectiva diferente. Y aquello causó un cierto revuelo entre la gente que estaba alrededor de Pablo. Pero él llegó a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es tan grande lo que he conocido que esto no me tiene que producir vergüenza, sino alegría. ¿Sabéis que hay un libro que se llama La alegría del Evangelio? ¿Sabéis quién lo escribió? El Papa Frasquito, el Paquito, el Currito. Tiene mucho contenido y además bueno, pero no procede de ahí lo que estoy compartiendo, sino que el título del libro se llama La alegría del Evangelio. Lo que el Evangelio tiene que producirnos es, sobre todas las cosas, es un sentimiento de alegría, un sentimiento de satisfacción que Cristo ha venido a nuestras vidas y nosotros hemos dado el sí para recibirlo en nosotros. Eso tiene que producir en nosotros una explosión de alegría y de satisfacción. Y tiene que mover todos los entramados internos que tenemos en nuestra forma de sentir, en nuestras emociones, para proclamar a Cristo. Para que no haya nada, ni nadie, ni ningún impedimento que nos impida hablar y proclamar y anunciar a Jesús. Ni circunstancias, ni personas, ni regímenes, ni ideas, nada. Nada nos puede, en alguna forma, impedir hablar de Cristo. Es tanto lo que hemos recibido de Él que no podemos dejarnos de amedrentar por nada ni por nadie. Y él llegó a escribirle a Timoteo ciertas cosas que decía, doy gracias a Dios a quien sirvo, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Doy gracias a Dios a quien rindo culto con limpia conciencia. Qué bueno es que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo. Y es bueno que de cuando en cuando reflexionemos, pensemos, meditemos y podemos llegar a la conclusión de lo que es Cristo en nuestra vida. Porque a veces de lo que es Cristo en nuestra vida, no sé si en todo se ha forjado la idea, si estamos en el camino, si estamos en el proceso, pero cuando entendemos realmente quién es Cristo en nuestra vida, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que significa
tener a Cristo en nuestras vidas, yo no sé si somos capaces de no tomar la decisión correcta en favor de lo que el reino de Dios necesita. Porque eso va a romper todos los esquemas de vida normales que nosotros nos hemos forjado. Porque nos invita a vivir una vida totalmente diferente, en la que la ayuda y el favor de la gente que está en la calle necesita de ti. Y a veces, cuando estamos ahí entre dos aguas o entre una indefinición de qué hacer con nuestra vida, poder reflexionar sobre ejemplos tan claros como lo que le ocurrió a Pablo es decir, este es el camino correcto. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, porque estoy seguro que tú estás viviendo una fe no fingida, como habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de él. Importante eso. Cuando leemos estas palabras y dice, no te avergüences de dar testimonio de él, no sé qué nos imaginamos. Si es antiguas formas de predicación, si es estilos diferentes, si es hacer lo que aquel hace, si es hacer lo que he visto allí. No sé lo que nos planteamos cuando decimos y leemos, no me avergüenzo de dar testimonio de él. Si es hablar en público, es decir, no sé lo que nos imaginamos, pero lo que está claro que no avergonzarse del Evangelio es ligarse y adherirse a lo que es la vida de Jesús. No está ligado a un sistema de predicación o a una forma de hablar, sino a una forma de vivir. A ser, en alguna manera, gente que se relacione con el mensaje de Jesús. Gente que viva con la forma de vida de Jesús. Gente que se identifique con los planes, con los fines y las metas de Jesús. Gente que no se avergüence de dar testimonio de lo que Jesús, en alguna manera, trató de enseñarle a la gente. Y eso seguramente en muchas ocasiones nos va a poner en contra de personas, de sistemas, de ideas, de argumentos, pero lo que se trata es levantar a Jesús. Porque si Jesús es levantado en nosotros, a todos atraerá hacia sí mismo. Así que yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que intentar es que ese evangelio que hemos recibido sea una realidad de vida en nosotros. No tanto una cantidad de ideas o de argumentos que nos tengan entretenidos, sino que nos lleve a una manera de vivir, a una manera de entender cómo servir a Dios y cómo servir a los demás, cómo hacer que el evangelio se vuelva práctico y vivo en nosotros. Y no hay nada que mueva con más fuerza que la alegría del evangelio. Que Cristo vive en nosotros, que sea una realidad que Cristo vive en nosotros. No me da vergüenza hablar de Cristo a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis vecinos, porque Cristo vive en mí. Y no lo tengo que hacer siempre con palabras. Hay gestos, detalles, hay testimonios, hay conductas, hay maneras de hablar, hay maneras de levantar a Cristo en nuestras vidas. Y no siempre tiene que ser entregando un folleto o invitándolo a venir a un culto. Pero qué bueno es que cuando Pablo le hizo eso a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de él. Y le pide, aviva el fuego del don de Dios que habita en ti por la imposición de mis manos. No sé a veces, hermanos, qué es lo que opaca nuestra actividad evangelística. No sé lo que hace que se oscurezca nuestro deseo de hablar. No sé qué es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Pero lo cierto es que la impresión que hay en la Escritura de invitarnos a hablar de Cristo continuamente está siempre precedida por el favor que tú y yo hemos recibido de Cristo. No es de recibo que nos olvidemos del favor que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas. Eso nos tiene que invitar continuamente a reflexionar, meditar y ver
¿Cómo transmitir eso no solamente a los que viven en nosotros o en nuestro hogar o alrededor nuestra? Es muy, muy importante, hermanos, que la vivencia de Cristo en nuestras vidas sea, como decía Pablo a Timoteo, posible transmitirla. Habitó la fe en tu abuela Loida, habitó en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por eso no te avergüences de hablar de Cristo, sino que ruegues a Dios que avive el don de Dios que habita en ti. Aviva el fuego de Dios. ¿Cómo podemos hacer que eso sea una situación real en nosotros? ¿Sabéis? Porque cuando Dios nos invita a predicar el Evangelio, nos da las herramientas para hacerlo. Dice que no ha derramado en nosotros un espíritu de cobardía, como dice el texto, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos da el dominio propio de saber decidir, de saber escoger, de tener libertad para no estar allí y estar aquí, de saber elegir dónde estamos. Nos ha dado un espíritu de amor que nos da la capacidad de meternos en una sociedad que está pidiendo a gritos por todos lados que le ayudemos. En una sociedad que está necesitada de que el poder de Dios se vea reflejado en la vida de la gente. Y a veces, bueno, la situación muchas veces en la que estamos es la que es, pero los que estamos con el pleno convencimiento de servir a Dios, es el Espíritu que habita en mí, un pleno convencimiento de servir a Dios. Y ahí el servicio a Dios, como es tan amplio, como decíamos el domingo pasado, el servicio a Dios es muy amplio. Y no todos tenemos que estar en todos los sitios, ni hacer lo mismo, pero que es muy diverso y muy diferente unos de otros. Y podemos servir a Dios de mil formas distintas. Pero los canales por los cuales hemos de servir a Dios los marca Jesús. Las reglas las marca Él. Pablo vuelve a decirle a Timoteo, no te avergüences o no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Importantísimo para dar testimonio de Jesús. Saber en quién hemos creído. Saber lo que Él nos demanda. Saber a dónde Él nos lleva. 3 puntos que a mí me gustaría en esta mañana que nos quedaran claros acerca de por qué debe producir alegría el Evangelio en nosotros. ¿Por qué tiene que producir el Evangelio alegría en mi vida? El primero de ellos es saber el contenido del mensaje. El Evangelio produce alegría en mi vida por el contenido del mensaje, por lo que contiene, por lo que nos ofrece. Y una de ellas es entender el amor incondicional de Dios en favor de una humanidad perdida y sin esperanza. Saber lo que contiene el Evangelio. Para mí me satisface, porque sé lo que tengo que hablar, sé lo que tengo que ofrecerle al mundo, sé lo que no tengo que ofrecerle, sé lo que Dios respalda para que yo le diga a la gente. Y una de las cosas claras que contiene el mensaje del Evangelio es el amor incondicional de Dios en favor de una humanidad perdida y sin esperanza. El perdón de Dios por una humanidad que es indefendible. ¿Quién defiende a una humanidad así si no es alguien que la ame de una manera fuera de lugar? Y la reconciliación de Dios con una sociedad inmerecida. Eso es lo que contiene el Evangelio. A mí esto me llena de ilusión, porque no veo ahí, en este tipo de conceptos, no veo ahí lo que yo tengo, sino lo que el Señor me invita a ofrecerle al mundo. El Señor nos invita a ofrecerle al mundo estas garantías. Y esto, como depende de Dios, va a llegar directamente al corazón de las personas. No depende de mí, no depende de mis talentos, no depende de mi habilidad, depende de que el Señor nos envía a presentarle al mundo esto. Y como esto tiene garantías porque proviene de Dios,
es señal de que va a dar fruto en el corazón de las personas. Y eso a mí me satisface, porque cuando hablo de Cristo voy respaldado. Voy con un mensaje que Dios respalda, no que yo me invente. No que a mí me guste darlo, es que esto es algo que Dios ofrece al mundo. Entonces, una de las alegrías, una de las sensaciones de alegría que tiene que producir el Evangelio en nuestras vidas es lo que contiene el Evangelio. ¿Qué le ofrecemos al mundo? Y esto es garantía de Dios. La segunda es el beneficio recibido. A mí me invita a predicar el Evangelio el beneficio que yo he recibido. No sé lo que tú sientes o lo que tú piensas, pero cuando yo le hablo a alguien de Jesús, lo hablo siempre con la garantía de lo que yo he recibido. No de lo que yo veo en la tele, de lo que yo he oído, de lo que yo he recibido. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, yo he vivido eso. Y como lo he vivido y lo he comprendido, es lo que le ofrezco al mundo. Y eso me da unas garantías para hablar en el nombre de Jesús increíbles. No voy por ahí con ofertas incumplibles o con sensaciones que no sé dónde las he recogido, pero voy con garantías de que cuando una persona recibe a Cristo y acepta la fe y tiene un espíritu de arrepentimiento para que Dios forme parte de su vida, el que venga la luz a su vida y le dé la luz de la vida, yo lo he vivido y tengo garantía que eso se puede producir en cualquier persona. Y lo que Dios haga con esa persona después, no lo sé, pero sé que la luz del Evangelio va a venir a su corazón si él acepta a Jesús como Señor. Garantía máxima. Hablo de la alegría del Evangelio porque he entendido el favor de Dios. Estoy hablando de cosas que son nuestras. Porque esto a mí no me avergüenza. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de lo que ha ocurrido en mi vida de parte de Dios. Porque he entendido el favor de Dios en mi vida. Y eso me impulsa a hablar de Jesús. Eso me lleva a hablar de lo que es el Evangelio en el corazón de la gente. Otra de las cosas es que Dios ha creado en mí un corazón de agradecimiento. De no ser nadie. De estar olvidado de todo el mundo. A ser un hijo de Dios es increíble. A tener una herencia en el cielo. A heredar juntamente con Cristo los lugares celestiales. Pero yo era un pobre hombre o un hombre pobre o como tú me quieras llamar. Yo no era nadie. Pero piensa en lo que eras tú y en lo que Dios te ha dado. Si eso no nos impulsa a hablar de Cristo, ¿qué nos va a impulsar? Si no tenemos la alegría de poder decirle al mundo que lo que Cristo ha hecho conmigo lo puedo hacer contigo, compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que el segundo punto es el beneficio que hemos recibido nos tiene que impulsar a hablar de Jesús. Si no nos impulsa, es que todavía no hemos entendido el gran favor de Dios, que nos ha librado de las puertas de la muerte eterna. Eso me parece fantasmagórico. De una vida de eternidad en el infierno. Se nos han perdonado los pecados y se nos ha reconciliado con Dios sin merecerlo. Que cuando comenzamos a indagar en este tipo de conceptos, nosotros no éramos nadie. Y somos algo porque Cristo vive en nosotros. Y nos podemos presentar a Dios porque Cristo nos respalda. Y es nuestro abogado defensor. Y es el que da la cara por nosotros. Y el día en que entremos al cielo, no vamos a entrar por nuestra cara, sino que va a haber alguien detrás nuestra que va a decir, este entra porque yo he dado mi vida por él y porque yo lo respaldo. No va a entrar por tus cositas ni por las mías. Pero ese favor nos lo ha dado el cielo, ¿no?
Por eso es que nos tenemos que, yo digo, es que no tenemos más remedio que alegrarnos. Es que se nos ha quitado un gran peso en nuestra alma de tener todas las puertas del cielo cerradas a estar con unas puertas abiertas y entrar con plena libertad porque Cristo vive en nosotros. Por eso el Evangelio no nos tiene que avergonzar. El Evangelio no nos tiene que poner tristes. El Evangelio nos tiene que alegrar de que hemos recibido un gran favor de Dios sin merecerlo. Y el tercer punto es la grandeza de compartir lo que hemos recibido. La grandeza de compartir lo que hemos recibido. El primero era el contenido del Evangelio. El segundo, el beneficio de lo que hemos recibido. Y el tercero, la grandeza de compartir lo que hemos recibido. Fijaros, el Evangelio tiene validez cuando tenemos una vida basada en la obra de Cristo. Si no, no tiene validez. Por eso es importante, hermanos, que en un mundo tan complejo y con tantas historias, nosotros cada día brillemos más con la luz de Dios en nosotros. Y es que no tenemos más remedio que acudir continuamente a la presencia de Dios para que nuestra vida tenga validez a través de nuestra práctica cristiana. Entonces, el Evangelio cobra validez con eso. El Evangelio se hace comprensible cuando vamos a Jesús con necesidad. Tenemos una necesidad de Dios, nosotros también. Y es que continuamente debemos de recibir de Dios para dar de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, y pondré en ti una fuente que salte para vida eterna. Recibir de Dios, dar de Dios, recibir de Dios, dar de Dios, pero hay que estar cerca de Él. Nuestro Evangelio tiene comprensión cuando vivimos cerca de Jesús. Cuando nuestra vida está cerca de Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús y Él trata con nosotros, a mí se me han caído muchas historias de la cabeza, de verdad. Tantas historias como yo tenía en la cabeza. Se me han caído de la cabeza. ¿Y sabes lo que ha producido? Ha producido una libertad increíble. A veces entendida o a veces no entendida, pero ha producido libertad para servir. Una libertad que me lleva a amar a Dios, a amar a Cristo, a amar el don que Dios nos ha dado, a amar el perdón de Dios, a amar la cercanía con el Señor, a amar la iglesia, a amar los hermanos. Es algo que explosiona en nuestro interior porque es que la cercanía con Jesús nos produce ese tipo de sensación. Eso es lo que te da la libertad de hablarle a la gente con plena libertad. Y el Evangelio se hace comprensible, se hace entendible. El Evangelio se hace transparente cuando se practica. No sé cuántas cosas tenemos que aprender ahí, pero cuanto más practiquemos el Evangelio, más transparente se hace. El Evangelio se hace fácil cuando nos dedicamos a hablar de Jesús y de su obra. Que Él sea el protagonista de nuestra conversación. Que Él sea el que se lleve la honra y la gloria de nuestros trabajos. Que Él sea al que la gente reconozca. Que Él sea al que la gente clame. Nosotros tenemos solamente el privilegio de hablar de Jesús. Hemos sido comisionados, hemos sido enviados a llevar la buena nueva a la gente, pero no somos más. El resto lo hace el Señor. Y hermanos, cuando caminamos en esa libertad de concepto y de argumentos, se nos quitan las coronas, se nos quitan los prestigios, se nos quita la soberbia, se nos quita el orgullo, porque la obra es de Cristo. Y nosotros vamos a hablar el Evangelio en el nombre de Cristo, para que Él haga la obra y convierta los corazones de las tinieblas a la luz admirable. La obra la hace Él. Pues fíjate cuántas cantidad de cosas nos quitamos
y vamos libres y vamos relajados, porque si Dios no convierte el corazón, no se produce nada. Por eso es tan importante que la intercesión de la Iglesia esté detrás de los trabajos que hacemos, porque es Dios quien cambia los corazones, es Dios quien convierte a la gente, es Dios quien hace ese trabajo. Cuando el Evangelio no se hace comprensible en el corazón de las personas, se vuelven asistentes de la Iglesia, pero no se cambia nada en su interior. Siguen las peleas, siguen los conflictos, siguen las historias, y el Evangelio es un valor porque transforma el corazón de las personas, porque renueva las intenciones de los corazones. El Evangelio tiene poder porque hace que una persona pueda cambiar de criterios y de manera de vivir, y pueda arrodillarse y arrepentirse y vivir de una manera diferente. Pero si no se producen ese tipo de historias, muchas veces nuestra forma de predicar y de vivir se hace un poco infructuosa. Paco, ¿puede atender a una familia que hay en la calle? El Evangelio se revela cuando tenemos a Jesús como referencia para aprender de Él. Él es nuestra fuente. A Él debemos de acudir continuamente. De Él debemos de aprender los criterios, la forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta. De Él viene nuestra fuente. Mucha gente se pierde en el camino porque pierde la referencia de Jesús. Y optan por otras vías. Pero bueno, está bien. Pero la manera de estar centrados en lo que es el verdadero valor de la predicación del Evangelio está centrado en Cristo. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que lo tenemos claro. Nadie va a ir a Dios si no es por medio de Jesús. Y si no le preparamos el camino para que la gente se acerque a Jesús, nadie va a conocer a Dios. Por eso el Evangelio, cuando tenemos claro todo este tipo de conceptos, más que otra cosa nos libera, nos ayuda. Sabiendo que no tenemos el protagonismo de nuestra predicación. Sabemos que no es por nuestra palabra, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra sabiduría, que no es por nuestra inteligencia, que dependemos exclusivamente de lo que Dios provoque en ti y en mí. Por eso la cercanía, como decíamos al principio, la cercanía con Dios, el estar cerca de Dios nos va a dar la comprensión de lo que tenemos que hacer. Pero si vivimos lejos de Dios, cada día vamos a tener más dificultades para transmitirle el Evangelio a las personas que están lejos de Dios. Y es una realidad. Esa fuente se renueva continuamente y recibe de Dios continuamente y te impresiona continuamente y te revela continuamente porque vas tomando de Dios continuamente. ¿Recibiste de Dios una impresión hace tiempo y con eso vas a tener para darle de comer a la gente? No. Ahora estás viviendo situaciones nuevas, circunstancias nuevas, personas nuevas, momentos nuevos y con lo que tomaste en aquel tiempo no es suficiente para darle de comer a la realidad que vives. Hay que ir de nuevo a la fuente y renovar formas, renovar sentimientos, renovar emociones y maneras nuevas de cómo llegar a la gente en un mundo como este. Es lo que yo estoy percibiendo en mi vida. Por eso lo comparto con tanta libertad, con tanta garantía. Para darle de comer a la gente hay que estar comiendo de Jesús continuamente. Es una realidad. El Evangelio se hace, y con esto termino, el Evangelio se hace ligero cuando crece en nosotros sin añadidos, sin estar distorsionado, sin ser mezclado con otro tipo de cosas para convertirlo en un Evangelio light, que no moleste a nadie. Hermanos, el Evangelio es molesto, es incómodo, no es agradable muchas veces de oír. No nos gusta a veces oírlo en su realidad, pero el Evangelio es incómodo. Es incómodo.
Porque a la vez que nos ofrece la salvación, te deja siempre una elección. Y ahí es donde entra muchas veces nuestra situación con Dios. Debe ser aprendido en la manera en que Jesús nos enseñó el reino de Dios. Y el reino de Dios está cerca de la gente necesitada. Pero no tomemos esto como que vamos a determinar una obra social anulando todo el resto. No, el reino de Dios es un completo de un montón de historias, un completo de un montón de circunstancias. No podemos ignorar a las personas para quedarnos con lo religioso. No podemos ignorar lo religioso para quedarnos siempre con las personas. Es entrar en ese secreto de Jesús, en esa relación con el Señor, que nos indique cómo manejar esto. Y sabemos que una barca con un remo solo te invita además que a dar vueltas y a no salir de esa posición. Pero una barca con 2 remos, bien usados, y que va a poner dirección, avanzamos. Por eso es importante que podamos entender el capítulo 25 de Mateo cuando dice, tuve hambre y me diste de comer. Y estuve en la cárcel y me visitaste. Y estuve desnudo y me vestiste. Pero no podemos indicar esto que no está planteando solamente un trabajo de obra social y ya está, ¿no? Porque podemos cubrir a los pobres, podemos darle comida, podemos darle habitación y podemos invitarlo a que cuando se presenten delante de Jesús el día de mañana no hayan tenido una actitud de arrepentimiento y lo único que le hayamos hecho es favorecer su vida aquí en la tierra. Tenemos que preparar su vida para cuando se encuentren con Dios, sin negarle lo que necesita, evidente, pero es lo que el Evangelio nos enseña. Cómo reconciliar al mundo con Dios. Cómo hacer que la persona entre en una dinámica de arrepentimiento y se reconcilie con Dios y nosotros podamos ayudarlo en aquellas cosas que realmente necesitan día a día, pero no el día a día sin lo primero. Lo primero es que su corazón se convierta a Dios, sin negarle lo que necesitan cada día. Entonces, tenemos que ser habilidosos en poder controlar los 2 remos de la barca para no irnos más a un lado y menos a otro, sino que las 2 cosas puedan cogerse con equilibrio y poder remar y poder atender a la gente, tanto en la palabra para hacerlos cercanos a Dios, como ayudarlos en sus necesidades sociales. Por eso yo os invito a poner aquí, oremos por todos los que están lejos. ¿Vale? Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios, invitándolos cada uno a nivel particular estos 3 conceptos que hemos compartido. El contenido del Evangelio, el favor recibido y cómo transmitir lo que hemos recibido a los demás.